Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos el concepto de fluir y su relación con la meditación. Si es la primera vez que te unes, te recomiendo escuchar los episodios anteriores, especialmente el primero. Ahí explico de manera sencilla y clara por qué meditar y cuáles son sus beneficios. Por ejemplo, cuando meditamos y aparece un pensamiento, simplemente lo observamos, sin juzgarlo ni criticarlo. En lugar de engancharnos a él, volvemos a la respiración y seguimos meditando. Así, seguimos fluyendo. La meditación nos ayuda a aprender a fluir en la vida, a no quedarnos atrapados en pensamientos, en emociones o situaciones que nos llevan al estancamiento. Cuando aprendemos a no juzgar, evitamos quedarnos atrapados en los estados emocionales de otras personas, como la ira o la euforia. También nos volvemos menos vulnerables a la manipulación, porque muchas veces las personas intentan influir en nosotros a través de nuestras reacciones. Si no juzgamos, no reaccionamos impulsivamente o lo hacemos con más conciencia. A través de la meditación, entrenamos nuestra mente para no engancharnos a los pensamientos. Con el tiempo, esto nos da mayor independencia en nuestra forma de decidir y actuar en la vida. Nos permite tomar decisiones con más claridad y sin dejarnos llevar por influencias externas. Aprendemos a fluir sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Nos convertimos en observadores de nuestra propia experiencia y, desde esa posición, decidimos qué hacer en lugar de reaccionar sin control. Cuando la mente está entrenada para fluir, podemos ver la realidad con mayor claridad y tomar decisiones que realmente nos beneficien a nosotros y a los demás. Ahora vamos a hacer una práctica de meditación. Si surge alguna interrupción, no te preocupes, la meditación consiste justamente en eso, entrenarnos para volver al momento presente con amabilidad. En esta sesión meditaremos con música, pero más adelante aprenderemos a hacerlo en silencio. Ahora, cierra los ojos, toma una respiración profunda y comencemos. Vamos a asegurarnos también que estamos cómodos sentados o bien en posición de loto, en el suelo, bien en una alfombra, para que no esté muy frío. Y vamos a llevar nuestra atención a la respiración. Recordad que no hay que forzar nada, no hay que forzar la respiración, no hay que obsesionarse en si es mejor o peor. Ninguna respiración es mejor o peor. Podemos meditar estando muy estresados y la respiración será muy agitada, o estar calmados por lo que sea y la respiración será más calmada. De lo que se trata es de observar simplemente la respiración, nada más. Y si cualquier pensamiento aparece de repente en nuestra mente, lo observamos y nada más, no nos enganchamos a él. Siente la calma y la quietud de tu cuerpo también. Observa todo lo que tienes alrededor. Escucha los sonidos. Cualquier aroma también, siente cualquier aroma a través de tus fosas nasales. Y vamos a cerrar los ojos. Como he mencionado más adelante también, he mencionado en alguna meditación, aprenderemos a meditar con los ojos abiertos, pero de momento, como somos principiantes, vamos a cerrar los ojos para estar más centrados en la respiración. Y si surge algún inconveniente, que se acerca el perrito que tenemos o lo que sea, lo llevamos a otra habitación o lo calmamos y volvemos a la respiración. Sentimos cómo entra por las fosas nasales la respiración, el aire, cómo lo soltamos. Y
Si de repente estamos ya pensando en algo totalmente distinto, no pasa nada. Volvemos con amabilidad, sin enfadarnos, a llevar nuestra atención a la respiración. Y se trata de esto en la vida, con el concepto de hoy de fluir. De ocurra lo que ocurra, volvemos a la respiración y seguimos el objetivo que tengamos. También podemos seguir cómo nuestro pecho sube y baja según inspiramos y expiramos. Podemos colocar nuestra mano sobre nuestro pecho para notar más esa respiración. Y me voy a quedar lo más callada posible para que vosotros hagáis el ejercicio de estar enfocados en vuestra respiración y si algún pensamiento aparece, cómo lo vais a observar y volvéis, reconocéis que os habéis distraído y volvéis a la respiración. Inspiramos y expulsamos el aire y solo observamos la respiración. Vamos a meditar sobre aproximadamente unos 6-7 minutos, un poco más de tiempo en cada sesión. Si os cuesta mucho centraros en la respiración, vamos a intentar respirar más profundamente para engancharnos a la respiración. Recordad, y perdonad que interrumpa de nuevo, que no hay que reprimir o no hay que rechazar los pensamientos que surjan. Simplemente los recibimos con amabilidad, aceptándolos, pero no nos enganchamos a ellos, no empezamos a darle vueltas o pensar en ese pensamiento, ¿vale? Tenemos la libertad de decidir que nos enganchamos solo a la respiración. Solo vamos a centrar la atención en la respiración, ¿vale? Es como fluir en la vida. Nos centramos en el fluir de la vida, en nuestra vida, o nuestro objetivo concreto. Es un símil de la vida, la respiración. Y si nos sentimos dormidos o que nos entra sueño, es normal que
sentimos esa quietud de nuestro cuerpo y hemos cerrado los ojos, eso es normal. Pero no nos tumbamos, si no nos quedamos dormidos. Y si estamos sentados, estemos donde estemos, la espalda recta, relajada pero recta. No forzamos la espalda o no ponemos ninguna mala postura, no encorvamos para nada la espalda. Podemos meditar perfectamente sentados en una silla. Sentimos esa respiración y la observamos. Vamos a meditar por 2 minutos más. Recordad que solo observar, no vamos a juzgar o opinar sobre cómo respiramos, solo observamos. Ese es el ejercicio que no es fácil, pero con práctica lo conseguimos. Conseguimos centrarnos en solo observar cómo el aire entra y sale por los orificios de nuestra nariz o cómo esa respiración la notamos en el subir y bajar de nuestro pecho. Muy bien. Y vamos a abrir ahora los ojos suavemente, despacio. Ya estamos de vuelta en la habitación donde estábamos. Volvemos a este mundo y espero que hayáis disfrutado. Gracias por acompañarme en esta práctica de meditación. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte al canal para profundizar juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente. Gracias y hasta el próximo episodio. Hasta luego.